Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mis amados, muy buenos días. El Señor les bendiga hoy rica y grandemente. Reciba la bendición, acéptela. Dígale: Señor, acepto tu bendición en esta mañana para mi vida, para mi casa, para toda mi familia. Qué bueno volvernos a encontrar en esta preciosa y nueva mañana. Es un día nuevo. El Señor nos está regalando un día más de vida, mis amados. Entonces debemos estar gratos con el Señor, agradecidos con Él, porque nos da todos los días una oportunidad, pero no una oportunidad para vivir, una oportunidad para saber más de Él, para alabarle, para bendecir su nombre, para exaltarlo en nuestras vidas y en todo momento. Vamos a orar, vamos a darle gracias a ese Dios precioso que nosotros tenemos, a ese Señor de la gloria que nos guarda, que nos cuida, que nos lleva de su mano a cada momento. Soberano y eterno Dios, nuestro Padre, hoy en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, hoy venimos delante de ti. Y lo hacemos, Señor, como todos los días, porque necesitamos de tu Espíritu, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu bendición, necesitamos de tu consejo, en fin, somos necesitados de ti. Allí en el huerto del Edén, allí el ser humano te perdió por seguir el consejo del mundo de las tinieblas. Pero, Señor, sabemos que ahora estás con nosotros. Hemos abierto nuestro corazón y te lo hemos entregado para que tu Espíritu repose en nosotros, para que esa confesión de fe que hicimos un día, Señor, esa confesión de fe es una entrega total de nuestra vida hacia ti. Gracias te damos, Señor, por todos tus amores para con nosotros. Nos has bendecido, nos has guardado. Señor, como dice tu palabra, muchos caerán a nuestra diestra, a nuestra siniestra, pero tú, Señor, nos mantendrás de pie. Tú caminarás con nosotros, tú nos bendecirás. Tú, Señor, cada día nos darás el camino correcto para caminar, porque tú eres nuestro Padre, nuestro Señor y Dios. Hemos puesto nuestra fe en ti y confiamos en tu palabra. Lo que tu palabra nos diga que debemos hacer, Padre bueno, eso haremos. Hoy, Señor, como siempre, cuando venimos delante de ti, venimos por tu palabra, por tu enseñanza, para saber un poco más cada día, un poquito más, un poco más, Dios, y para tener cada momento, a cada instante, tu bendición. Ella nos permite, esa bendición que viene de ti, nos permite caminar con certeza, nos permite caminar con firmeza, nos permite, Señor, saber que hay un Dios en los cielos y ese eres tú. Gracias, Señor, porque tú nos muestras el camino, porque tú al final del sendero nos muestras la lumbrera hacia dónde caminamos. Gracias te damos, Señor, en este día. Bendícenos, bendice a todos y cada uno de los que estamos reunidos en este momento. Bendice, Señor, a nuestro país, a Colombia. Cubrimos nuestro país con el poder de tu Espíritu Santo, de norte a sur, de oriente a occidente. Todo trabajo, todo hechizo, todo conjuro hecho, Señor, sobre Colombia, en el nombre de Jesús, nosotros lo anulamos en este momento con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Anulamos todo poder de las tinieblas sobre Colombia y la verdad saldrá a la luz. Amén. Gracias, Señor, por la familia
Gracias por los hijos, gracias por la compañía que pusiste a nuestro lado, gracias por la cama tibia donde pudimos descansar, gracias Señor por la mesa donde siempre hay alimento para nosotros, todos los días Dios, todos los días, porque a ti te place y nos das la salud para que nosotros disfrutemos el alimento que tú nos dejas. Gracias te damos, Padre bueno. Ahora, Señor, háblanos, como siempre, cuando venimos delante de ti, nunca nos vamos con las manos vacías. Bendícenos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén, y amén. Bueno, el tema que vamos a tratar en este día, ahí en Génesis 1:28, Génesis es el primer capítulo de la Escritura, de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y allí en Génesis 1:28 encontramos algo que es muy interesante y de eso vamos a hablar. Vuelvo a repetir el versículo, tú lo tienes ahí en tu Biblia. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en ese momento? Estamos hablando de Génesis 1, en el principio de todas las cosas. El Señor le está entregando al ser humano un concepto muy importante que se llama autoridad. Eso es lo que el Señor le está entregando ahí al ser humano. Y los bendijo Dios, dice, fructificad, multiplicad, y llenad la tierra, y sojuzgadla. Eso es autoridad. Y señoread en los peces, en las aves, y en todo lo que se mueve sobre la tierra. Ser señores. El Señor nos dio autoridad, primeramente, sobre la creación. Y segundo, autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Entonces, vamos a hablar hoy de autoridad. Salud. Empecemos por definir el tema. Acuérdense de algo muy importante, mis amados. Cuando nosotros nos reunimos, siempre aprendemos algo. Y tenemos que aprender algo, porque la palabra es para eso, para entenderla, llevarla a nuestro ser interior como un alimento. La palabra hay que masticarla, hay que entenderla para poderla llevar a cabo. Entonces, empecemos por definir la palabra autoridad. Vamos al diccionario común y corriente, llámese como se llama, autoridad. Es una potestad inherente, es una potestad que está en nosotros. Tenemos la autoridad de Dios en nuestra vida. Es una potestad inherente o está delegada por Dios. Dios la delegó su autoridad en nosotros. Así como ustedes lo saben muy bien, en la milicia hay diferentes órdenes de mando. Entonces el que está arriba le delega autoridad al que está abajo y así sucesivamente hasta el que tiene la menor autoridad. Eso se utiliza en la milicia, en el ejército, en las autoridades. Entonces la autoridad es eso, una potestad delegada. ¿Delegada? ¿De quién? De Dios. Es inherente al ser humano y está delegada ¿para qué? Para dirigir y para ordenar. El Señor nos da la autoridad, entonces debemos utilizarla. En el mundo espiritual necesitamos de autoridad, porque si no el enemigo se toma el puesto y no es conveniente. Entonces, nosotros bíblicamente encontramos primeramente la primera autoridad que a través de toda la Escritura encontramos nosotros primeramente como el inicio, la autoridad que viene de Dios. Y Dios, cuando crea al hombre, a Adán y a Eva, les delega autoridad.
¿Para qué? Para que dominen el mundo, para que sojuzguen el mundo. Hebreos vuelve y lo repite, la carta de Pablo a los Hebreos vuelve y lo repite, para que no nos olvidemos de que Dios delegó autoridad en nosotros, en la raza humana. Miren lo que dice Hebreos 2:6. Tengámoslo presente. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor. Nosotros fuimos diseñados y hechos por Dios un poco menor que los ángeles. Nos coronó de gloria, dice ahí, y de honra. ¿Eso qué es? Autoridad. Dice, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Dios hizo la creación y sobre la creación puso al ser humano. Versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, bajo nuestros pies. Eso se llama autoridad. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hay muchas cosas que por el pecado del ser humano, allí en el huerto del Edén, ya no las podemos dominar. Ya perdimos, el ser humano perdió allí en el huerto del Edén gran parte de la autoridad que Dios colocó sobre el ser humano, Adán y Eva. Pero mis amados, no nos preocupemos, porque el día que nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, lo aceptamos a Él en nuestro ser interior, en nuestro corazón, tomamos la decisión de obedecerle y de cumplir sus mandamientos, todos los mandamientos. A partir de ese momento volvimos a tomar autoridad. A partir de ese momento, mis amados, tomamos autoridad en el Señor. Pero dice ahí en Hebreos 2:8, dice que todas las cosas están sujetas a nosotros, pero que todavía no vemos que todas las cosas nos estén sujetas. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Sí, todas las cosas quedan ahora sujetas. ¿Por qué? Porque volvimos otra vez, nuevamente, a tener autoridad. Pero entonces hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo, que se tienen que sujetar a nuestra autoridad. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Y el Señor nunca nos dejó, lógicamente. Perdimos la autoridad directa de Dios, total, allí en el huerto del Edén. Sin embargo, el ser humano, nosotros como creación de Dios, como una expresión del amor de Dios, el Señor ha venido delegando a la humanidad autoridad a través del tiempo, porque la necesitamos sobre la creación. Miren ustedes, en Génesis 9:1, Dios, después del diluvio, pasa, o antes del diluvio, no, eso fue antes del diluvio, pasa autoridad a Noé. Miren lo que le dice Génesis 9:1. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenen la tierra. El temor y el miedo de ustedes estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Noé, te estoy entregando la autoridad sobre todas las cosas creadas. Eso quiere decir, mis amados, que nosotros somos señores de la creación. Somos señores de la creación de Dios. El Señor nos colocó en ese plano como señores de toda la creación. ¿Y qué debemos hacer con la creación? Sujetarla, no destruirla,
ni permitir que la creación esté sobre nosotros. Somos señores de la creación. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Bueno, en fin, entonces, el ser humano pierde primero en el huerto del Edén la totalidad de la autoridad. La pierde cuando se entrega en obediencia al mundo de las tinieblas y hace lo que el mundo de las tinieblas le sugiere, porque el mundo de las tinieblas no nos da órdenes, el mundo de las tinieblas nos sugiere. Muy amablemente el pecado nos sugiere. Y el pecado es dulce. El pecado produce fruto amargo, pero es dulce para que caigamos en él. Pero entonces Dios nos ha revestido ahora de autoridad. Esa autoridad el Señor ha venido delegándola a través de los tiempos. Después de Noé, Dios delega autoridad en los patriarcas, en los grandes hombres de Dios que nosotros leemos en las Escrituras, los grandes profetas, los grandes reyes, los grandes gobernantes que caminaron con el Señor. A todos ellos, a los patriarcas, Dios les delegó autoridad. Y sin lugar a dudas, a las cabezas de las tribus, de todas las tribus que se formaron, de las tribus de Israel, a cada tribu Dios delegó autoridad. Y se levantaron muchos líderes, y lo vemos a través de la historia, de la palabra, y se levantaron con autoridad, muchos de ellos gobernantes puestos por Dios, otros gobernantes puestos a través de la espada, del poder militar, y gobernaron países con autoridad. Algunos, como dijéramos, se debilitaron por el pecado y perdieron autoridad y de pronto hicieron las cosas que no debían haber hecho. Pero de todas formas la autoridad como tal queda institucionalizada en el pueblo de Israel. Y aún todavía, mis amados, bueno, esa autoridad fue delegada por Dios a través del sacerdocio. Y les decía que aún todavía, en pleno siglo XXI, en este siglo, todavía la autoridad de Dios está sobre el pueblo de Israel. Aún todavía. Un pueblo que volvió a renacer hacia los años 60, si mal no recuerdo, cuando el Estado de Israel es reconocido por las naciones, por la Organización de Naciones, es reconocido como un país, como un Estado, en contravía del sentir de todo el pueblo musulmán alrededor. Pero Dios, su pueblo, vuelve y lo levanta. Y hoy en día, Israel es la quinta potencia en el mundo, y es potencia militar, además de potencia económica. Y está siendo agredido por sus vecinos, pero ahí está. Cada día tienen más fortaleza. Y la autoridad de Dios está en ellos, en el sacerdocio que Dios instituyó para el pueblo de Israel. Leamos una porción que está en Deuteronomio 17. Acompáñenme. Deuteronomio 17, 9. Miren lo que dice. Y vendrás a los sacerdotes y levitas y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio y harán según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Señor escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. ¿Eso cómo se llama? Autoridad. Sigamos leyendo, versículo 11. Estamos en Deuteronomio 17. Dice, según la ley que te enseñen. ¿Eso cómo se llama? Autoridad. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, eso harás.
No te apartarás ni a izquierda ni a derecha de la sentencia que coloquen sobre ti. Eso se llama autoridad. Versículo 12. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante del Señor tu Dios, o al juez, ese que no obedece al sacerdote, ese morirá, y quitarás el mal del medio de Israel, tu pueblo. La autoridad es fundamental para que el pueblo, sea país. Es necesaria. Cuando un país pierde en sus normas jurídicas, legales, pierde la autoridad, va derecho a la destrucción. Y va derecho a la pobreza, va derecho a la miseria. Un país que pierde su autoridad. Puede tener algo que parece autoridad, pero no lo es, que es el autoritarismo, el dominio absoluto de un pueblo, pero por los gobernantes, no por las leyes, no por las leyes. Se pierde la autoridad y aparece el autoritarismo. Cuando se pierde la autoridad, cuando un padre pierde la autoridad, su autoridad espiritual, pierde su autoridad moral, ¿cómo le toca manejar a su familia? ¿Cómo? Con una correa y con un palo para que la familia le obedezca. Pero si el padre se mantiene en autoridad, bajo la autoridad de Dios, dando ejemplo de vida a los suyos, no necesita de ello, del castigo, del palo, del fuete, de la correa, no lo necesita, porque hablará con autoridad. Y la autoridad no la da el gritar o el poder de la fuerza. No, la autoridad viene delegada de Dios a través de nuestra vida, caminando conforme a la voluntad del Señor. Ahí viene la autoridad. Y los hijos nos obedecerán porque saben y lo notan que la autoridad de Dios está en nosotros. Entonces no necesitamos ni gritar, ni golpear con una correa, ni decir palabras. No, no es necesario, porque hay autoridad. Hay autoridad. Cuando el hijo o la persona no ve autoridad, no reconoce la autoridad, entonces tiene que aparecer la fuerza del castigo, o el castigo aparece como una fuerza para fundamentar la autoridad. Y esto es en todos los campos de la vida del ser humano. Miremos nosotros los problemas que se presentan a veces en nuestras ciudades cuando se levantan personas que no reconocen, sobre todo jóvenes, que son llevados como corderos, como chivos allí de la nariz, son llevados a la violencia y no reconocen autoridad. Entonces, ¿qué tiene que hacer la institución, el gobierno? Entonces, coloca sobre unas personas, sobre unos hombres y unas mujeres, una armadura, en sus manos un bolillo, un fuete o algo, y va a castigar al que se está levantando contra la autoridad. Entonces aparece algo que no es bueno, el autoritarismo. No es bueno. Cuando nosotros como pueblo, como país, obedecemos las leyes, no hay necesidad de andar dando palos. Mire, hay lugares en el mundo donde ni siquiera hay policía, o la policía es más bien como unos guías turísticos. Pero no hay esa policía que tenemos entre nosotros, que hay que armarlos y ponerles armaduras duras para que los que se levantan contra la autoridad hagan caso. No existe.
Y hay casos donde hay familias donde en algún lugar de la casa hay colgado un fuete, una correa. El psicólogo. Así lo llamaba mi padre, el psicólogo. Se utilizaba mucho en aquella época. Gracias a Dios, no caí víctima de la desobediencia para que mi padre me castigara, como a algunos de mis otros hermanos. Pero bueno, esto debemos tenerlo muy presente, mis amados, sobre todo cuando estamos educando hijos pequeños. La autoridad no son gritos, la autoridad no son golpes, la autoridad no es un palo, ni la autoridad es discriminar, quitar, hacer a un lado. No es necesario. Cuando hay autoridad espiritual en los padres, tú no necesitarás de la violencia física para con tus hijos, porque tienes autoridad. La autoridad espiritual te da a ti autoridad sobre tu casa, sobre tu familia. Y los tuyos te obedecerán, y los tuyos caminarán bajo tu autoridad. No lo olvidemos, mis amados. No es con gritos, ni con fuerza, ni con palos, ni con fuetes. No. Es con autoridad. Y la autoridad es espiritual. Es espiritual. Que tus hijos te reconozcan a ti como un hombre correcto, como un hombre que camina conforme al mandato del Señor. No un hombre agrio, con cara dura. No. Que tus hijos vean en ti, Padre, sobre todo el Padre, vean nobleza, vean amor, vean comprensión, vean disciplina. Claro que sí, todo lo que ellos vean en nosotros lo van a imitar. Y cuando ellos, siendo niños, sean instruidos en todos estos ejemplos, por el ejemplo, nos vean actuar con autoridad, no con gritos ni con autoritarismo, sino con autoridad, con respeto. La autoridad implica respeto. ¿Sabían ustedes? La autoridad implica respeto. Cuando ellos nos vean actuar de esa forma, ellos van a entender que esa es la verdadera autoridad. Y Dios actúa así con nosotros, con autoridad. Y Dios no está, ¿qué tal que Dios viviera castigándonos? No, Dios a veces nos disciplina de ciertas formas, como que nos quita algunas cosas para que luchemos y aprendamos bajo ciertas normas, hagamos sacrificios y salgamos por encima aún de nuestras propias voluntades. Hagamos las cosas que Dios nos manda a hacer. Dejémoslo ahí. Mañana continuamos. Es un tema interesantísimo y vamos a compartir muchos versículos de la Biblia, porque ahí está lo que el Señor quiere que nosotros actuemos y hagamos. Y lo necesitamos el consejo de Dios para actuar con autoridad. Vamos a orar. Padre bueno, Señor Dios de la gloria, en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, quien delega en cada uno de nosotros como padres, como cabezas de familia, delega autoridad. Y tú, Señor, delegas autoridad aún sobre el mundo de las tinieblas, sobre el mundo de los infiernos. Tenemos autoridad. La autoridad de tu Espíritu está sobre nosotros y tenemos autoridad sobre los espíritus del mundo de las tinieblas. Podemos declarar bajo la autoridad tuya, Dios de la gloria, órdenes al mundo de las tinieblas, que no estén en nuestras casas, que salgan de nuestros hijos, que salgan de la mente de nuestros hijos, del estudio, de todo lugar, de todo lo que ellos hagan.
la autoridad de Dios, la autoridad de Cristo Jesús esté sobre la vida de todos y cada uno de los miembros de nuestra familia. Nunca la autoridad que viene del mundo de las tinieblas, el autoritarismo del mundo de las tinieblas. Señor, ayúdanos en este día, bendícenos, oh Dios, bendícenos a todos los que estamos reunidos, a todos aquellos, Señor, que nos escriben, que están con nosotros, que nos bendicen con grandes bendiciones. Gracias, Dios, por todos ellos, gracias por la vida de Xiomara, Señor. La bendecimos a ella, a su esposo, a su emprendimiento, Dios, bendícelos, abre camino bonito, camino fuerte, bueno, Señor, que ellos puedan tomar de ahí su sustento, su respaldo económico y financiero. Dales la salud, Dios, para que caminen cada día con fuerza y decisión. A ellos y a toda la casa. Bendecimos también la vida de Amparito y de Guillermo. Oh, viejos queridos, los amamos, siempre los recordamos y los amamos. Rocío y Moisés, los bendecimos con toda bendición del cielo. Oh, sí, Señor, los bendecimos, los cubrimos con la bendición de Dios, a ustedes dos como padre y a los 3 hijos, los bendecimos, los cubrimos con la bendición de Dios. Sandra Chávez, te bendecimos, Sandrita, y declaramos hoy sobre tu vida sanidad, salud sobre tu cuerpo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos la vida de Jorge y de Yolanda Dufo. Los bendecimos, un par de luchadores, de trabajadores, de hombres y mujeres de Dios, con toda su casa y su familia. Los bendecimos a todos en esa casa. A Blanquita, te bendecimos, Blanca, en el nombre de Jesús. A ti, a tus hijos, a todos en tu familia, a tu esposo, a todos. A Estelita Reyes, te bendecimos, hija, también. A Jorge, a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, a todos. Los cubrimos bajo la bendición de Dios. Luz Marina, te bendecimos, Lucy, a ti, a tus 2 nietos, a tus hijos, a toda tu casa. Que ese viaje, no sé si ya regresaste del viaje, que sea de bendición o que haya sido de bendición. Todavía está viajando. Bueno, el Señor te bendiga. Tina y Ayú, los bendecimos en tu casa, en esa casa preciosa. La paz de Dios esté todos los días con ustedes. Bendecimos desde el viejo Alfonso hasta el más jovencito de la casa, a Jordi, a Olivia, a todos en la casa, reciban la bendición en este día. Bendecimos la vida de mis hijas, de Jimenita, las bendecimos. Señor, bendícelas, prospéralas donde quiera que estén, en todo lo que hagan. Bendice a Marcelita, mi otra hija, que está en el Ecuador. Bendice su casa, a su esposo, a sus hijitas. A Paula, la bendigo con toda bendición, Dios. Abre puertas de bendición para ellos, Señor, para Ander, su esposo, para mi nieto, y para ella, para Paulita. Bendícelos, Dios, con bendición de lo alto. Y Andrés, mi hijo, lo bendecimos con toda bendición, y que sus planes y proyectos, Dios, sean encaminados por ti y respaldados por ti, oh Dios. Bendícelo con toda bendición, Señor. Abre puertas de bendición para él, Señor, para su hija, para Laurita, donde quiera que esté, la cubrimos con bendición y la protección del cielo. Gracias te damos, Dios. Gracias, Señor, por este día. Oramos por la salud de Sandra Chávez, especialmente. La bendecimos, Señor, y declaramos salud sobre su cuerpo. Que tu bendición esté con ella y que ella la sienta que está bendecida por ti. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. El Señor les bendiga, mis amados, que tengan un bonito día. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo esté sobre todo, y la bendición del Espíritu Santo también esté sobre todos y cada uno de ustedes. Les habló el pastor Jorge Lagos, psicólogo de familia. Y déjenme decirles algo para que no lo olviden en este día. Este día, el día de hoy, todo va a estar bien. Dios les bendiga.